mundo con uno de los índices de Gini, que es un indicador de desigualdad más alto. Chile ha logrado disminuir de manera muy eficaz la pobreza, pero eso no significa que el ingreso se distribuya de manera más igualitaria. Se ha profundizado la desigualdad. Y esas son las tremendas paradojas que vamos encontrando, porque la democracia es algo, no es un punto al cual uno llega al final, sino que la democracia es algo muy maleable, es un proceso que tiene que ver con el autodesarrollo de las personas. Y el otro eje es el eje, como bien decía Carlos, del control y del balance. Rendición de cuentas, accountability. Y efectivamente el tema de los medios de comunicación ahí cumplen un rol muy importante. Yo, por ejemplo, vengo de un país donde, esto que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir. Adelante. En Chile no tenemos medios alternativos plurales y diversos de información. Eso es uno de los déficits de nuestro sistema democrático. Tenemos medios, es cierto, pero producto también de las dinámicas de la economía, los medios obedecen a dos grandes consorcios periodísticos que han concentrado el capital y la emisión de la información. Y en democracia, mire qué tremenda paradoja, 17 años que llevamos de gobierno democrático, ha quedado casi un espacio muy reducido o nulo para todo lo que sea la expresión, por ejemplo, de radios ciudadanas o medios de comunicación ciudadanos. Y bueno, y estos dos grandes medios que existen en Chile, además, no son inocuos, sino que obedecen a una cierta visión de mundo, ¿verdad? Y a través de sus pautas editoriales condicionan y movilizan la percepción de las personas. Por tanto, el tema de los medios de comunicación es fundamental. La responsabilidad de los medios también cuando hacen las denuncias. Yo creo que los medios tienen que cumplir un rol denunciando y fiscalizando, pero por ejemplo en Chile, donde la estructura de los medios está tan marcada por el mercado, es la dinámica fundamental, el eje fundamental. Yo lo veo todos los días, los medios, por ejemplo, tratan de sobredimensionar ciertos sucesos que obviamente merecen el escándalo, de corrupción, irregularidades, pero lo sobredimensionan de tal manera que da la impresión de que hubiera una corrupción sistémica, y Chile no es un país con corrupción sistémica. Y esto es tan paradójico que tú ves indicadores que se han hecho para medir la gobernabilidad democrática de Chile, por ejemplo, a nivel del Banco Mundial, y dicen que Chile es fantástico en términos de transparencia. Transparencia Internacional dice lo mismo, y vas a ver lo que pasa al interior de Chile con las encuestas de opinión que se le hacen a los ciudadanos y encuentran que está en el peor de los mundos y que ese país es de lo más corrupto que hay. Entonces los medios ahí tienen un rol muy importante porque la percepción. La democracia depende de la legitimidad. De que la gente sienta que este es el sistema más justo, más conveniente y más bueno. Y está bien hacer las denuncias, pero hacerlas con responsabilidad, porque si tú lo que estás haciendo es plantear las denuncias con fines electorales, con fines espurios de otra especie, exagerando algo que realmente no existe, pero con el afán de vender, porque además detrás de esto está todo este tema de que hay que vender, porque la normalidad no vende. En una estructura de mercado los medios venden a raíz de lo que es excepcional, de lo que es conflictivo, de lo que es polémico, incluso de lo que es farandulero, la farandulización de la política. Entonces, tú tocaste un punto muy, muy crucial, que es el rol que cumplen los medios de comunicación. Y en el caso concreto de Chile, fíjense que los medios de comunicación que tenemos hiperconcentrados ni siquiera han instaurado al interior de estas empresas una figura como es el defensor del lector. Ombudsman. Un ombudsman. Bueno, Chile como país no tiene ombudsman ya a nivel institucional general, pero por lo menos que si tú sientes que estás leyendo una noticia que no es razonable, que no es equilibrada, que no está bien formulada, una noticia que además está imbuida de lenguaje sexista, que no faltan, que el lector o el auditor o el televidente pueda reclamar y plantear. Nosotros no tenemos nada de eso allá a nivel de los medios, que en otros países de América Latina están bastante más desarrollados ese nivel. Precisamente el tema de los medios de comunicación lo pongo en la mesa porque es a través de los medios de comunicación, por eso es un actor tan importante, a través del cual el ciudadano se entera de la cosa pública y se forma un juicio, tiene una percepción sobre las cosas. Y además el tema de los medios pues generó prácticamente un capítulo en este informe del PNUD sobre el estado de las democracias en América Latina 2004. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre este tema antes de ir a nuestra primera pausa? La escuchaba a María de los Ángeles, el caso chileno, que en general siempre se pone en paralelo el caso chileno, el caso uruguayo y el caso de Costa Rica como democracias de exactamente de selección, y que compartimos muchos de esos problemas porque también en Uruguay hay un déficit muy grande de medios de comunicación, de información de canales independientes.
Ese es un problema grande, y un problema que va asociado, pero que es levemente distinto, es que la información que maneja el Estado se maneja como secreto de Estado respecto a los ciudadanos. Es decir, hay un trabajo hecho de que de 14 peticiones de información que tendría que ser pública de ciudadanos a oficinas del Estado, solo una ha sido respondida. Es decir, también la información estatal se maneja como un secreto, como no tendría que ser, tendría que estar a la mano de los ciudadanos que la solicitan, ¿no? Ese es un problema. Y, doctora, hay um problema diferente do que Maria de Los Ángeles ha mencionado, que são os meios que estão vendidos ao governo. É muito comum em meu país. Vendidos é uma expressão forte. Mas são os periódicos que recebem muita plata do governo para fazer propaganda das obras públicas, e então não podem falar, fazer a crítica, dar aos leitores todas as informações. E em todo o mundo hoje as empresas são muito grandes, são muito concentradas. Os países têm são grandes corporações. Cada país tem como 2, 3, 4 grandes periódicos. E se há uma dependência muito grande desses periódicos do Estado, é tão perigoso quanto a dependência solamente de mercado. São atrofias as duas de distinto tipo que trazem consequências nefastas em ambos casos. Então precisamos de um equilíbrio e precisamos estar mais atentos. Bien, pues quizás viene a cuenta esta frase de José Woldenberg, que me expresaba respecto a los medios, decía: de la calidad de los medios en buena medida depende la calidad de nuestra democracia. Vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Cuáles son los factores que debilitan, que atentan contra nuestras democracias en América Latina, y cómo podríamos fortalecer aquello en donde estamos, pues digamos, donde estamos padeciendo, o aquellas estructuras más débiles? Con ello regresamos, después de conocer cuál es el punto de vista de algunos de los participantes del Seminario Internacional La Calidad de la Democracia en América Latina, que desarrolló el Instituto Federal Electoral, ante la pregunta: ¿cuál es la calidad de la democracia en la región y cuáles son sus retos? Regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Me parece que hay diferentes niveles de calidad en la democracia de América Latina, pero creo que sí es un poco generalizado algunas carencias que tienen nuestras democracias. Me parece que en general son democracias donde la ciudadanía participa muy poco, donde hay una élite que controla casi todas las decisiones que se toman. Y bueno, hay algunos casos de retroceso democrático, como en Venezuela, por ejemplo. Hay casos un poco más exitosos de consolidación democrática, y el caso de México, que parece que está en un estancamiento en la transición hacia la democracia. Entonces yo creo que los principales retos serían ciudadanizar a la democracia en general de toda la región, ¿no? Hay otros países que tienen que consolidar el respeto a los derechos humanos. Hay otros países que tienen que consolidar el sistema de partidos, respetando la oposición. Hay países, el caso boliviano, por ejemplo, que tienen que consolidar una idea y un proyecto nacional y superar, por ejemplo, las tentativas autonómicas de algunas regiones. Hay retos en diversas dimensiones, ¿no? Creo que hay avances importantes que, como ya lo señalaron, México viene en una transición hacia un régimen democrático más fuerte, que falta que se cristalice a través de una mejor calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? El principal reto es la distancia que hay entre la velocidad de este proceso de institucionalización democrática y los resultados visibles que puede producir para la población. Entonces, una población que tiene más derechos democráticos, mayores voces, reclama más resultados, y los estados y las economías no pueden ir a veces a la misma velocidad que esperan el ciudadano común y corriente. Entonces, esta brecha genera en algunos casos de inestabilidad que puede expresarse, por ejemplo, en el caso
de Bolivia, de Venezuela y tensiones de ese tipo en varios de estos países, ¿no? La democracia en América Latina enfrenta al mismo tiempo un reto de resultados, que es probar que puede gobernar bien, y también retos de sus procedimientos, que puede cumplir la ley, que puede hacer que la ley sea efectiva.